introducción. Para estos que no he conocido todavía, soy Matt McFarlane. He tenido el placer de predicar a ustedes 2 veces antes, pero esta mañana tengo el placer de predicar con ustedes como su pastor. La lectura de nuestra palabra viene de Lucas capítulo 1, 26 al 38. Este es el segundo domingo de Adviento. Este es nuestro primer sermón de Adviento. Lucas 1, 26 al 38. Si está usando la Biblia azul, se encuentra en la página 855. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Escuchemos la palabra del Señor, comenzando con el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pueden tomar asiento y tomemos un momento para meditar sobre la palabra de Dios. He estado casada con mi esposa Elena por un poquito más de 4 años. Y hemos notado que ella y yo vemos películas un poquito diferentes. No sé si otras parejas son iguales, pero creo que sí. Podemos ver la misma película al mismo tiempo, pero la manera en que reaccionamos y procesamos la película es muy diferente. Especialmente si la película es intensa. Si es una película de suspenso. Para Elena, la atención es algo que se convierte muy real. Y aún minutos o horas después de verla, el estrés y la tensión continúan con ella. Pero para mí, la mayoría de las veces, la película tiene poco o ningún efecto duradero en mis emociones. Puede ser algo de esposos, no lo sé. Pero
A Elena le parece muy curioso cómo yo puedo seguir adelante tan rápido con mi vida normal después de ver una película. Estoy seguro de que la respuesta es muy multifacética, incluye muchos factores, pero la forma más simple en que puedo decirlo es que soy muy bueno para distanciarme. Me puedo distanciar fácilmente de la película. Sé muy en lo profundo que cuando estoy viendo la película es solamente una película y puedo gozar la historia, ver la historia y disfrutar de la historia, pero mantener la distancia y seguir con mi día porque sé que es solamente una historia. A veces es una bendición, pero a veces esto es una maldición. Porque a menudo me acerco a la Navidad de la misma manera. Y si usted es como yo, tal vez sea bueno para distanciarse de la historia de la Navidad. Cada año leemos nuestros devocionales de advenimiento, cantamos nuestros himnos navideños, colocamos nuestros pesebres. Pero luego, en el fondo, a veces pensamos y actuamos como si fuera solo una historia. Nada sentimental. Tal vez un mensaje muy bueno o moral. Pero al final del día vivimos como si el mundo de la Biblia fuera diferente del nuestro. Como si fuera Narnia, otro mundo ficcional. Pero la Navidad no es solo un cuento, es historia. Lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 1, los cristianos creen que lo que acabamos de leer realmente sucedió en la historia. Que una virgen concibió un niño en su vientre y ese niño es el Hijo eterno de Dios, el creador del universo. Que esto sucedió, pero que no es solamente historia, que no es solamente una historia, que es noticia, que es algo que es digno de una noticia de primera plana, incluso ahora 2000 años después. Cuando los niños cantaron, vedilo en las montañas, y estas son noticias de primera plana para el día de hoy. Que Cristo el Rey nació hasta que Cristo regrese. No va a haber ninguna otra noticia más relevante que esta. Así que este Adviento quiero que sepan que la Navidad no es solo una historia, es una noticia. Y es una noticia que necesita una respuesta seria de nosotros. Primera cosa que quiero que veamos es que Dios usa candidatos improbables. Dios usa candidatos que ninguna otra persona en su buena mente usaría. Primero, vemos que parte de la magia de la Navidad es que Dios escoge personas y lugares, vemos en Nazaret. Sabemos muy poco acerca de Nazaret, pero lo que sabemos no es impresionante. La población pudo haber sido de entre 200 o 500 personas. Nunca se menciona en el Antiguo Testamento. Probablemente tenía la reputación de ser insignificante e indeseable. ¿Recuerdan en el Evangelio de Juan? Felipe le dice a Natanael, hey, encontramos el Mesías. Él se llama Jesús y es de Nazaret. ¿Y qué respondió Natanael? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Belén termina siendo el lugar de
de nacimiento de Jesús. Y aunque Belén es una ciudad pequeña, está llena de significados del Antiguo Testamento. Pero donde Jesús creció y donde comenzó su ministerio fue la indeseable ciudad de Nazaret. Y luego está María. No sabemos exactamente cuántos años tenía, pero dado que estaba comprometida con José, estaban comprometidas, no habían consumados el matrimonio todavía. Como estaba comprometida con José, podemos suponer que tenía la edad normal para casarse con una niña judía en el siglo I, probablemente entre los primeros y mediados de la adolescencia. María era creyente, pero a los ojos del mundo no era una candidata obvia para que Dios la usara. Antes de yo venir aquí en mi iglesia previa, yo estaba en el ministerio de jóvenes. Y mi esposa tuvo un hijo y todas las niñas querían cuidar del bebé. Y yo no tengo nada contra las niñas jóvenes, pero tenía un problema. No quería, me sentía cómodo de dejar que estas niñas, teenagers, cuidaran de mi niño sin ninguna experiencia. No tenía ninguna experiencia. Y aquí Dios escoge a María, una joven sin ninguna experiencia, sin ninguna sabiduría, para criar el Hijo de Dios. La pregunta que se hace frecuente: ¿por qué Dios escogió poner a su hijo en una familia pobre? ¿Por qué no en una familia con influencia? Sigue esta pregunta por un momento y a ver dónde nos lleva. Hay muchas razones para esto, pero una es que fue una muestra de lo bajo que Cristo estaba dispuesto a llegar. El evangelio es para todas las personas. No era solo para los ricos e influyentes, sino también para los pobres y los marginados, los que nadie quería. Tanto así que Jesús se convirtió en una pariah o un marginado a sí mismo. Dios usa candidatos improbables. La segunda cosa que vemos aquí es la gracia inmerecida. Cuando Gabriel se le aparece a María y le dice en el versículo 28, saluda, oh favorecida, el Señor está contigo. Esa palabra favorecido en griego es la misma palabra que se usa para gracia. Gabriel repite esto en el versículo 31. Habéis hallado gracia delante de Dios. Eso debería dejarnos preguntándonos, ¿cómo encontró favor de Dios? ¿Cómo encontró María este favor con Dios? Esta frase, hallar favor con Dios, se encuentra en todo el Antiguo Testamento. A veces es de humano hacia humano, a veces es con Dios, como en el caso de Jonás. Un comentarista señaló que cada vez que se usa esta frase, la persona que encontró favor o encontró gracia, en realidad nunca la estaba buscando. En cambio, la gracia los encontró. La gracia los encontró a ellos. El segundo punto del sermón es que la gracia inmerecida
pero realmente no hay otro tipo de gracia. La gracia, por definición, es el amor inmerecido de Dios. Si usted lee comentarios acerca de esto pasaje, en el año 400 DC, un teólogo llamado Jerónimo tradujo la Biblia en latín, que comúnmente se llama la Vulgata. En la Vulgata tradujo la frase "oh favorecida" en el versículo 28 como llena de gracia. Llena de gracia. Esto va a comenzar a sentirse familiarizado si es venido de la Iglesia Católica. A lo largo de los años, los católicos romanos tomaron esta traducción y la convirtieron en una oración a María, diciendo: Ave María, llena eres de gracia. Esto no pasó todo en un momento, pero al desarrollo de lo largo de los años. A medida que la teología católica romana se desarrolló a lo largo de los años, María comenzó a ser vista como otra mediadora. Se le llamó la mediadora de todas las gracias. Y comenzaron a ser vista como se llega al Padre por Jesucristo, y como llegamos a Jesucristo por medio de María. Ella es vista como una dispensadora de gracia, es decir, alguien que da gracia. Pero no es así como las Escrituras describen a María. En ninguna parte se describe a María como dispensadora de gracia. Aquí, ella es solo una receptora de la gracia. Ella recibe la gracia de Dios. Y no hay gracia donde no hay pecado. Es seguro asumir que María era piadosa y tal vez incluso devota, pero no estaba libre de pecado. Era una pecadora necesitada de perdón. Ella necesitaba la gracia de Dios y Dios le dio la gracia. Ahora, no me escuchen decir que debemos de considerar a María como un don nadie. María tuvo el privilegio más grande que podemos imaginar. Y sin embargo, ni siquiera ese privilegio le ganó sus propias obras, ni su propia devoción. Fue el privilegio, un regalo de la gracia inmerecida de Dios. Hay gracia para María en este pasaje y también hay gracia para nosotros. Mira el versículo 31. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús era un nombre común, lleno de significado. En hebreo habría sido Yeshua, que es lo que conocemos como Josué. Y el nombre significa Yahweh es salvación. Yahweh es salvación. Esta es la traducción. ¿Recuerdas a Josué en el Antiguo Testamento? Él fue sucesor de Moisés y salvó al pueblo de Dios al vencer al enemigo y guiarlo a la tierra prometida. Ese era un tipo de salvación. Él guió al pueblo de Dios a la tierra prometida. El pueblo de Dios en el primer siglo estaba hambriento de un segundo Josué. Querían que viniera un Mesías y los salvara de Roma. Un reino que había sobrecogido el pueblo de Dios. Pero, ¿de qué vino Jesús a salvarnos? A veces pensamos que sabemos cuál es nuestra necesidad mayor. Pero Jesús sabía cuál era la necesidad mayor del pueblo. ¿Y cuál era nuestra mayor necesidad? En el Evangelio de Mateo, un ángel se le aparece a José y le dice:
le pondrás por nombre Jesús, Yahvé salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está a lo que vino Jesucristo. Jesús ofrece una salvación más grande que la que Josué jamás tuvo. No salvarnos de algo fuera de nosotros, sino del pecado que está dentro de nosotros, nuestro mayor problema. Al igual que María, somos pecadores necesitados de un Salvador. Sinclair Ferguson dijo una vez, la gracia no es una cosa, la gracia es una persona y su nombre es Jesús. La única manera de recibir la gracia de Dios es abrazar a Jesús como tu Salvador. Si abrazas a Jesús como tu Salvador y dependes de Él solamente, Él te salvará. La Navidad es noticia de gracia inmerecida. La tercera punto aquí es el poder imparable de Jesús entró en nuestro mundo en un estado humilde. Él estaba destinado a ser rey. Versículo 32. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es, una vez más, una referencia al Antiguo Testamento. En 2 de Samuel capítulo 7, Dios le promete a David que uno de sus descendientes reinará en su trono para siempre. Y para ser un poquito más específico, el rey sería llamado el Hijo de Dios. Esto se llama el pacto davídico. Pero como va a medida del tiempo se desarrollaba la historia, hubo unas pocas docenas de reyes terribles y la nación se alejó de Dios, por lo que el trono de David estuvo vacío durante 600 años. No hubo rey en Israel ni en Judá durante 600 años. Como referencia, eso es más del doble de tiempo que Estados Unidos ha sido un país. Y durante esos 600 años el pueblo fue ocupado por múltiples reinos opresivos, uno tras otro. Los tiempos eran oscuros para el pueblo de Dios. ¿Se puede imaginar? Dios nunca rompe sus pactos. Dios todavía tenía una promesa para cumplir. Como cantamos anteriormente, Dios es fiel a su palabra. Y este niño Jesús reinaría como rey para siempre y su reino no tendría fin. La Navidad no es solamente las noticias de un niño Jesús. Es un recordatorio de que Cristo es rey, que Él nos gobierna, nos defiende y derrota a nuestros enemigos con un poder imparable. Pero esto no solamente ocurre, el poder de Jesucristo no solamente ocurre en este pasaje, sino también ocurre en el vientre. Gabriel le ha dicho a María que concebirá y dará a luz un hijo, y este hijo será rey. Pero María sabe lo suficiente acerca del cuerpo humano como para preguntar en el versículo 34, ¿cómo será esto siendo yo virgen? No hay nada que sugiera que María fue virgen para siempre, pero ella era virgen en este punto, comprometida, pero no casada. En este momento, ella había tenido otros hijos después de Jesucristo, pero en este momento ella era virgen. Y ella pregunta, ¿cómo puede ser esto? Ella estaba asombrada. Ella tenía que preguntar, ¿cómo puede ser?
Probablemente se trataba de una cuestión de asombro más que de desconfianza. En el versículo 35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el niño que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Gabriel dice que el poder de Dios eclipsaría a María. Esto cumple la profecía de Isaías más de 700 años que dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, es decir, Dios con nosotros. Esto es decir que Dios estaba con María y vino a morar con nosotros. Esto es lo que llamamos la encarnación. Esta es doctrina clave para entender que lo que creemos, que el Hijo de Dios siempre existió, que Dios siempre ha sido una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un Dios en esencia. Y la encarnación, el Hijo de Dios asumió la existencia humana, con carne humana y naturaleza humana. Sintiendo emociones, se hizo totalmente humano, pero siendo todavía totalmente Dios. Lo que quiero que pensemos esta mañana es esto: que su vida humana no comenzó como un hombre, ni siquiera como un bebé completamente desarrollado. Su vida humana comenzó en la concepción, que es un óvulo fertilizado por el poder del Espíritu Santo. Tenía curiosidad por saber qué tanto pequeño era esto, así que lo busqué. Y a las 3 semanas de embarazo, un óvulo fertilizado mide 1/10 de milímetro. Y ese óvulo fertilizado se convirtió en un embrión. Y luego un feto. Y durante 40 semanas se desarrolló en el vientre de María, donde crecieron terminaciones nerviosas, uñas, globos oculares y células cerebrales. El Hijo de Dios se creó, el hombre, ahora se hizo hombre. El Dios que creó el mundo estaba ahora en el mundo y solo en el mundo. Y no solo en el mundo, sino también en un vientre. La encarnación la reencarnación nos recuerda que la vida humana comienza en la concepción. Piensen en el poder que se exhibe en este milagro. El Hijo eterno de Dios, el creador del universo, el que es perfecto, infinito y eterno, se despojó de sí mismo y se erigió en el seno de María, asumiendo la forma más frágil de la existencia humana. Esto fue lo que hizo por nosotros. Y aun cuando se desarrolló en el vientre de María, sostuvo el universo por la palabra de su poder. Este es el clase de poder que tiene el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Versículo 37, Gabriel dice: porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Otra traducción de este versículo es: porque ninguna palabra es imposible para Dios. Porque nada es imposible, ninguna palabra es imposible con Dios. Lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir, aunque en nuestras mentes puede ser imposible. Así que Gabriel llegó a María con una noticia que lo cambió todo. Esta es una noticia que exige una respuesta seria. Pero
¿Qué sería nuestra respuesta? Veamos la respuesta de María en el versículo 29. Lucas dice que María estaba muy preocupada. ¿Por qué estaba preocupada María? Si viene esta noche al programa de los niños, asumo que vamos a ver un ángel, un niño vestido como un ángel, pero este no es el tipo de ángel que María hubiera visto. La respuesta normal a los ángeles en la Biblia era temor. Mira el versículo 29, dice que María estaba turbada por el dicho. No era la presencia del ángel Gabriel, pero el dicho de Gabriel, lo que Gabriel le había dicho a ella. Saludos, oh favorecida, el Señor está contigo. María estaba preocupada por el mensaje de gracia del ángel. ¿Por qué María estaría preocupada por la gracia? No lo sabemos con certeza porque la escritura no nos dice algo con 100% certeza. Pero podemos tal vez asumir algunas respuestas potenciales. Puede ser que la gracia es dada gratuitamente por Dios. La gracia es dada a todos los que la reciben, pero hay un costo. Hay noticias que es tan buena, tan bonita, pero María sabe que le va a costar algo. Y para María le costó mucho más de lo que podemos imaginar. Le costaría cualquier esperanza de tener una vida normal. Podría haberle costado su matrimonio. Mateo nos dice que José estaba planeando divorciarse de María hasta que un ángel le apareció a José. Y el ángel le dijo a José lo que estaba pasando con María. Esta noticia le costó mucho dolor, ya que vio a su hijo de 33 años, inocente, golpeado y crucificado, colgado de la cruz como un criminal hasta que murió. Una espada atravesó su propia alma. Después que María está preocupada por la noticia del ángel Gabriel luego da más detalles. Y luego María responde en el versículo 38. Gabriel, le dice, no tengas temor, no tengas miedo. Y entonces María responde en el versículo 38, ella aquí, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. María dice, hágase tu voluntad. Qué fe increíble. María está dispuesta a decir, hágase tu voluntad, incluso cuando sabe que el camino por delante es difícil. María tiene fe en los caminos de Dios, incluso cuando sabe que le va a costar. El Señor da y el Señor quita, pero por su pueblo siempre da más de lo que recibe y solo toma para hacer espacio para lo que va a dar. El Señor le quitó mucho a María, pero ¿qué ganó? Ganó a Jesús. Ganó
una relación cercana con Jesús. Le costó mucho, pero ninguno de nosotros será llamado a llevar a Jesús en nuestro vientre, pero todos estamos llamados, todos estamos llamados a llevarlo en nuestro corazón, a llevar a Jesús en nuestro corazón. Y para llevarlo en nuestro corazón tenemos que llevar nuestra cruz. Eso nos costará, pero ganamos a Jesús. Y ganamos más y más. Ganamos más de Jesús. En el versículo 38, María se llama a sí misma la sierva del Señor. Es una respuesta noble y debería ser nuestra respuesta. Pero la hermosa verdad es que el Dios a quien ella estaba sirviendo venía a servirla. Él vino a tomar su pobreza, a tomar su debilidad, pero lo más importante, a tomar su pecado. Para ser el sustituto y vivir la vida humana que nunca podríamos vivir y morir la muerte humana que merecemos. La hermosa noticia de la Navidad es que Dios se hizo hombre para servirle. Porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. Así que la noticia bonita de la Navidad es que Dios vino a servirnos. ¿Confiarás en Él? ¿Creerás en Él? ¿Tendrás el valor de saber que aunque Él tome de ti, Él dará más a cambio? ¿Creerás en esto? Oremos juntos.